Benditos sean cada uno de ustedes que hoy están juntamente unidos en el Espíritu para esta reunión congregacional. Bienvenido también usted, hermano y amigo, en el canal del ministerio. Hoy la Congregación Apostólica de Restauración va a bendecir su vida. Disculpen un poquito la tardanza en activar el contacto con ustedes, pero no sé cómo estará por ahí, por su zona, pero acá el frío está muy intenso, así que tuve que ir a calentar un poquito el mate que me serví y ya estamos. Bien, hermanos amados, hoy seguimos con nuestra serie. Le animo a que tenga usted un cuadernillo, tenga un bolígrafo, porque vamos a estar de nuestra serie Vuélvanse a Dios con todo nuestro corazón, con arrepentimiento sincero. Que comenzamos a inicios de año. Ya hoy vamos a iniciar la cuarta parte de esta serie. Y hasta donde nos permite el Espíritu Santo entender, es una etapa de Dios preparándonos a fin de que seamos el canal de aliento de vida, es decir, para que el alma viva realmente sea una alma de vida para nuestro Padre Celestial. Bien, refrescando un poquito la primera parte de esta serie, tenía como parte por qué volverse a Dios. Y nosotros teníamos que entender por qué volvernos a Dios. Y en la segunda parte se amplificó prácticamente, creo que en 3 temas, porque el creyente de hoy, de la parte de Occidente, porque en Jerusalén los testigos de Jesús el Mesías, ahí en Jerusalén, ya comenzaron. Es indudable, primeramente a los judíos, dice el Evangelio. Y vimos en esta segunda parte la enseñanza de que tenemos que reconstruir el templo de Dios. Y son 4 templos, y el templo que teníamos que reconstruir es el 4.º templo, justamente bajo el pasaje: ¿acaso vosotros no sabéis que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿No? Ahí hablamos del primer templo de Salomón, el segundo templo que Herodes levantó durante el tiempo que Jesús, nuestro Mesías, estuvo. Hablamos del tercer templo que dijimos hoy, ya ahí en Israel prácticamente tienen todos los, ya vemos, ya materiales, instrumentos, piezas del altar, y hasta donde he podido informarme, están listos para levantarlo en 3 meses. Pero como sabemos, este tercer templo físico que se construirá allí en el monte del templo, este va a ser construido como un pacto que Israel hará con el hombre de pecado.
con el anticristo, ¿no? Es indudable, eso ya hemos estudiado. Y hablamos también sobre el cuarto templo. La tercera parte tenía como referencia la Israel espiritual, camino al pueblo de Dios en la eternidad. Aquí hemos visto la importancia de entender el por qué Jesús iba a orar al huerto del Getsemaní. Porque allí Jesús, nuestro Mesías, puso el fundamento para que se inicie la edificación de la Israel espiritual después de su muerte y su resurrección. Eso lo vimos, y tener claro que esta Israel espiritual tiene una Jerusalén espiritual y que son las ramas naturales. Dios no ha desechado a su pueblo, como dice el apóstol Pablo, de ninguna manera. Y también tiene esta Israel espiritual la rama silvestre, que somos nosotros los creyentes redentivos, gentiles, injertados en esta Israel espiritual. Hoy, en esta cuarta parte, vamos a tocar seguramente varios domingos una enseñanza con respecto a escogidos desde el principio para salvación. Sí, y tenemos un primer tema dentro de esta cuarta parte. Un escogido es el remanente que Dios busca hoy. Vamos entonces a leer dos pasajes. Vamos a Jeremías capítulo 23 y vamos a leer dos versículos. Jeremías 23, vamos a leer dos versículos, el 3 y el 4. Búsquelo en su Biblia mientras yo me caliento un poquito el cuerpo, pero el espíritu está bien caliente. Aleluya. Dice aquí, nuestro Padre Celestial, Yahweh de los ejércitos es su nombre. Dice, pero yo mismo recogeré al remanente de mis ovejas de todos los lugares a donde las había dispersado. Indudablemente le está hablando a los judíos. Y las traeré de vuelta a sus apriscos, es decir, a sus montes. Actualmente en Israel hay 6, 7 montes aproximadamente. Allí crecerán y se multiplicarán. Aquí en este versículo 4, hermano amado, vamos a tener que ser muy entendidos en esto. Mire lo que dice. Que a ese remanente de ovejas, dice en el versículo 4, les pondré pastores. Dios mismo le va a poner pastores a los judíos y a las otras tribus también, para que las apacienten. ¿Por qué digo y resalto este tema, pastores? Porque ahí no dice les pondré teólogos, les pondré maestros de universidad que puedan haber allí en Jerusalén, Israel, porque hay teólogos actualmente creyentes en el Mesías. Y de esta parte, hermano amado, tenemos que ser muy prudentes. Aquí está hablando de pastores. Por lo tanto,
los testigos de Jesús el Mesías que recientemente, como estamos enseñando, se han levantado ahí en Jerusalén, son pastores. Hay teólogos creyentes en el Mesías, pero hay que ser muy prudente, como ya los he escuchado, y los invitan a muchas iglesias aquí en Occidente, en varios lugares, ¿no? Pero acá dice pastores, como el caso de nuestro gran amigo, el pastor Eduardo, ahí en Jerusalén, que él también ya está haciendo algunas visitas por invitación, ¿no? Hay 3 naciones ya aquí dos aquí en América y hay en Europa, también hay 2 que ya visitan. Les pondré pastores que las apacienten, y ya no tendrán temor, ni serán dispersadas, ni se extraviarán, declara Yahweh. Vamos al Evangelio, al nuevo pacto. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 13 al 15. Como decía mi abuelito, me acuerdo, ojo, pestaña y ceja. Y oídos también. Dice entonces, pero nosotros debemos dar gracias a Dios en todo tiempo por ustedes, hermanos míos, amados de nuestro Señor, porque Dios los escogió. Dios los escogió desde el principio para salvación. Es decir, Dios ya tenía un plan desde el principio de la creación para estos días. Dice, para la santificación por el Espíritu. Esa palabra santificación significa alguien separado, alguien consagrado a Dios. Eso es santificación. Y dice, y mediante la fe verdadera. Quiere decir que había una fe falsa. Porque si diría, y mediante la fe, pero dice verdadera, significa que en los tiempos de Pablo, como en los tiempos de hoy, tiene que haber fe verdadera porque hay fe falsa. 14. Porque Dios los ha llamado para esto mediante, dice, nuestra predicación, o sea, tiene que ser enseñada a las personas, las familias, para que sean honra para nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos míos, permanezcan firmes y perseveren en los mandamientos que han aprendido, ya sea por palabra o por epístola nuestra, dice el apóstol Pablo. Primero, vamos a entender el significado de escogidos, que es una promesa. No solo desde el tiempo del apóstol Pablo, esta es una promesa desde el antiguo pacto. Vamos desde los tiempos de Moisés. Vamos a Deuteronomio, mire usted, espero, no sé si lo habrá leído, y busque el capítulo 14. Búsquelo, hermano amado, resáltelo, tómele nota allí. Y vamos a leer los 2 primeros versículos. Dice, ustedes son hijos de Yahweh su Dios. No se tatuarán ni se harán sajaduras en su frente por causa de un muerto. Es decir, ningún hijo de Dios debe tener ni una marca religiosa, ninguna. No debe tener ninguna marca de confusión en su vida.
en ese tiempo se tatuaban, ¿no? Para estar en un grupo. Y cuando dice aquí sajaduras, es decir, se hacían unos cortes en algunas partes de los cuerpos y ese brote de sangre eh, era como un compromiso por causa de un muerto, ¿no? Hoy, hermano amado, es una cosa impresionante ver imágenes, ¿no? Ya usted sabe, eso indudablemente no es una relación con Dios. Versículo 2. Porque tú eres un pueblo santo para Yahweh tu Dios. Y Yahweh tu Dios te eligió. Justamente escogido significa elegir también en el hebreo. Y Yahweh tu Dios por eso te escogió. Para que le seas un pueblo amado más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Hermano amado, el hecho de ser un escogido de Dios, esto trae unidad de las personas escogidas y mantienen una relación muy íntima con Dios. Íntima. Ahí no hay división, ahí no hay fe falsa. Eso es unidad del Espíritu. En este contexto, vamos a entender primero esta palabra volverse, porque es el motivo de esta serie. Volverse, hermano amado, no tiene ningún significado de volver a un punto de partida. Hay muchas enseñanzas de hoy que a la iglesia de Cristo aquí en Occidente se le llama al creyente, vuélvete a Dios, a ese momento en el cual dice, aceptaste a Jesús el Mesías, fuiste en ese momento muy fervoroso en el Señor y de pronto se enfrió en el camino. Eso no es volverse a ese momento. Volverse tiene un significado mucho más amplio. Significa retirarse de un espacio para luego restaurarse con arrepentimiento. Es decir, comenzar una transformación y comenzar a tener cambios en nuestra vida. Hoy, hermano amado, tenemos un contexto mundial y específicamente, a mi entender, por las noticias que uno ve, quienes más están siendo afectados son los niños y los jóvenes. Recientemente, esto le compartí en una ocasión, me parece el año pasado, casi finalizando. La ONU tiene un informe. Dice que de cada 7 personas, de cada 7 personas, de cada 7, 6 muestran sentimientos de inseguridad. Debe ser terrible vivir inseguro, no solo por un tema físico, un tema de entorno, sino por un tema espiritual. ¿Por qué? Porque cuando hay inseguridad, el síntoma que más se presenta es la ansiedad, justamente motivado por la preocupación y por el miedo.
Entonces, en este escenario, la ONU sacaba esta estadística que actualmente el 40% de la población mundial presenta síntomas leves de ansiedad. Leves. Quiere decir que esto va, nosotros sabemos que Jesús nuestro Mesías nos profetizó en Mateo 24 que la maldad iba a aumentar, mucho más de lo que hoy se experimenta en la humanidad. Y la ONU decía que al 2030 la depresión iba a ser la causa principal de incapacidad por los síntomas de ansiedad, preocupaciones, temores humanos, miedos. Cuando hay inseguridad, es difícil que un ser humano, sea niño, sea joven, sea adulto, hasta adultos mayores, sea difícil que tomen buenas decisiones. ¿Esto qué nos indica? Que la violencia familiar y la sociedad en la maldad va a aumentar. Y acá hay un tema que va a contribuir mucho a incrementar la ansiedad en el mundo. La guerra mediática. No la guerra que hoy podamos ver entre algunas naciones, no, mediática. Donde el arma siniestra de la guerra mediática va a ser la inteligencia artificial. Hoy, en manos de un pequeño grupo que maneja y dispone las respuestas tal y como ellos quieren. Por eso, desde el principio les he dicho, no googleen a la inteligencia artificial para tener alguna respuesta de lo que hoy acontece. ¿Qué dijo Jesús el Mesías? ¿Escudriñar la inteligencia artificial? No. Dijo, escudriñar las escrituras porque en ella hallaréis vida. ¿Qué quieres? ¿Vida artificial o quieres vida de Dios? Usted decide. Entonces, ¿qué debemos hacer? Los escogidos para los que aunque no son escogidos, alcancen salvación. Primeramente, hay que enseñarles a estar quietos y a conocer a Dios. Uy, dice, seguramente irá a estar quieto, tranquilito ahí, orando, leyendo las escrituras y nada más. Pues nos vamos a dar cuenta que no es así como se puede pensar. Vamos a leer el Salmo 46. Tome nota, abra usted la escritura y vamos a leer el versículo 10. Dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Como dije, estar quietos no es como lo pueda usted estar entendiendo, o usted también, amigo ahí en el canal del ministerio, sino es como un testigo de Jesús el Mesías en Jerusalén lo entiende y lo está enseñando. ¿Por qué? Porque esa escritura que usted lee no fue escrita por ningún occidental, sino fue escrita por un hebreo. Y todavía fervorosos en la fe. Estar quietos, hermanos amados, no significa que te relajes o que descanses. Estar quietos es para
que usted y yo creamos que Dios está con nosotros en estos momentos en que la humanidad comienza a incrementar sus aflicciones y comienza a incrementarse la maldad en el mundo. Estar quieto significa dos cosas, según el hebreo. Significa en que usted tiene que dejar de hacer y dejar de pelear. Eso es lo que significa. Y usted dirá, pero vamos ahí dándole entendimiento. Las familias de hoy que aún no están buscando a Dios y aún el creyente gentil de hoy, sí, el creyente gentil de hoy, tiene que entender qué es estar quieto. Significa que tiene que despertar, significa que tiene que salir de ahí, de un espacio en el cual se encuentra, y tiene que dejar de temer las aflicciones de este mundo de hoy, las preocupaciones. Tiene que empezar a conocer a Dios. ¿Por qué? Porque hay un llamado de Dios a que sus ovejas remanentes sean los escogidos de Dios, como hemos dicho en este tema. Los escogidos de Dios es el remanente que Dios busca. Y esto, hermanos amados, Dios lo viene haciendo entender y comprender primeramente a los judíos desde los tiempos de Moisés. En los tiempos de Moisés, los hijos de Israel tuvieron la lección de estar quietos. Es decir, salieron de un espacio y fueron a otro espacio nuevo. Salieron del Egipto de esclavitud a la tierra prometida. Y los hijos de Israel comenzaron a caminar en este espacio nuevo. Y ellos comenzaron con una palabra. Comenzaron con una palabra que está en Éxodo, en el capítulo 14. Entonces Yahweh habló a Moisés. Dios, cuando quiere cumplir su plan, porque tiene un plan redentivo, un plan de rescatar a sus ovejas remanentes, a los que serán sus escogidos. Yo les quiero pedir algo, porque hoy vamos a estar hablando de Éxodo 14 un rato. Y tiene usted, yo le dejo como una tarea en su casa, léalo. Hoy, hermanos amados, no usted, pero hay muchos que no les gusta leer. Tanto el tema del Google, el delivery, todo es inmediato. Y cuando se dice lean, es una cosa que el cuerpo reacciona. Por eso que nuestra educación aquí en el Perú no está bien. A los niños no les enseñan a leer. Yo recuerdo, creo que si usted es de esa generación, bueno, no tan antigua, pero a mí me enseñaban a leer pautas y después en la siguiente clase el profesor o la profesora, yo recuerdo que yo estudié en un colegio de la policía
y nos sacaban adelante y a ver, nos decían, a ver, alumno Jorge Ventura, ¿qué entendió? Así nos enseñaban, nos dejaban una parte de un libro y después seguramente el profesor tenía sus indicaciones y salían 5 o 6 alumnos a exponer que habían entendido. Hoy ya no ocurre eso, hermano. Todo es cuadernito. Cuadernito Google. Es una cosa impresionante. Pero usted haga el esfuerzo, hermano amado. Ahí también a mis hermanos del canal del ministerio. Éxodo 14, léase usted, no se me incomode, los 31 versículos primeros. Pastor, ¿qué? Léalo, mi hermano. ¿Qué dice Jesús? En las escrituras que hay vida. ...31 versículos del Éxodo 14. Es decir, Éxodo 14, versículo de 1 al 31. Aquí hay 4 lecciones que aprendió los hijos de Israel. Número 1. Aprendieron una lección en la quietud. Los versículos del 1 al 9, en el caminar, los hijos de Israel estaban a punto de aprender una lección. Estar quietos para pasar a un espacio nuevo, ya habiendo dejado Egipto, que era un lugar de esclavitud, ¿no? O sea, y se iban a la tierra prometida. Segunda lección, estar quietos. Aquí esta segunda lección lo vamos a encontrar en los versículos del 10 al 15. Los hijos de Israel, al ver la persecución de los soldados de Egipto donde habían estado esclavos, comenzaron a orar a Yahweh y se quejaron ante Moisés. ¿Por qué nos sacaste de Egipto, dice, para morir en el desierto? Versículo 14. Y Moisés les dijo, Yahweh luchará por ustedes mientras, miren, ustedes estén quietos. Sí, hermano amado. Hoy vamos a entender, ya hemos dicho que quietos tiene un significado de 3 cosas. Despierta, sal de ahí y no tengas temor. Eso es estar quietos. No es un tema de parálisis física. Yahweh luchará por ustedes mientras ustedes estén quietos. Y mire lo que hizo Moisés. Dice que Moisés oró a Yahweh. Seguramente en ese caminar, Moisés pidiéndole a Dios, seguramente paciencia. Señor, haz que los hijos de Israel caminen hacia el lugar, que no estén pensando cosas, que no hay alimento, que no hay agua, que están siendo perseguidos por el ejército de Egipto. Seguramente Moisés comenzó a orar eso. Pero Yahweh le respondió, Moisés, ¿por qué oras? Santo Dios, Señor, ¿no quieres que ore por ellos? ¿Por qué oras ante mí? Solo dile a los de la casa de Israel que continúen la marcha. Interesante, ¿no? O sea, nuestra oración debe ser, Señor, que continúen la marcha. Ya les dije más antes que estar quietos es cuando tenemos la seguridad, cuando conocemos que Dios está con nosotros en medio de las aflicciones. Las aflicciones de hoy
Son muchas, muchísimas, pero si nosotros tenemos esta convicción que Dios está con nosotros, hermanos amados, seguimos la marcha. Otra lección que ellos reciben. Tercera, al estar quietos, Dios nos protege del pasado y de los perseguidores. Al estar quietos, Dios nos protege del pasado y de los perseguidores. Versículos del 21 al 25. 21 al 25, ahí está. Cuando uno ha dado, como dice, ese salto de fe, de una fe a la fe verdadera, y uno sale de un espacio espiritual y va a un espacio nuevo que Dios nos permite, estamos quietos pero en marcha, hemos despertado, hemos salido de un lugar y no tenemos temores. Cuando tenemos esa convicción y esa seguridad, Dios trae confusión a las personas y a los espíritus de maldad que nos persiguen. ¿Se da cuenta usted de eso? Y nos protege del pasado. En nuestra marcha a un espacio nuevo, Dios siempre nos protege de los perseguidores. ¿Por qué? Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 17 y 18. De modo que todo el que está en el Cristo es nueva creación. Aleluya. No es que seas otra persona que se transforma, que tiene un doble y es... No, no es nueva. Cuando se refiere a nueva creación, dice este pasaje que las cosas viejas pasan y todo ha llegado a ser nuevo por medio de Dios. Disculpe. ¿Por qué? Porque si hay persecución y hay espíritu de maldad, acuérdate que el dragón o el diablito dice que está como león rugiente a ver quién cae, dice el Evangelio. Bueno, que ruja pues, que ruja, pero hay que tener esa convicción de haber entendido qué es estar quietos. 4. En la quietud Dios Yahweh pelea por nosotros. Y esto lo encontramos en el versículo del 26 al 31. Al estar quietos, hermanos amados, y en marcha, cuando entendemos qué es estar quietos, vamos a dejar nuestro yo. Yo quiero hacer esto, a mí me parece que es esto. No, no hagas esto porque a mí me parece que es así. No, hermano amado. Dejamos de hacer lo que queremos. Y no estamos peleando con los otros y con los demás. ¿Qué nos toca a nosotros, hermanos amados? ¿Agarrarlos a la fuerza y convencerlos? No, hermano amado. La gracia de Dios, Él ve en quién se la pone. Nos toca enseñar, nos toca predicarles, pero no convencer.
Y por ahí se dirá, sí, pero el pastor, hasta ahorita veo en mi vida, como dirían acá en el Perú, es tu problema, no es el mío. Yo cumplo con el ministerio y cumplo con las enseñanzas, pero está en ustedes cómo perseveran en esos mandatos de Dios. Y dice que el ejército de egipcio vio los portentos de Dios, como nunca pudieron alcanzar a los hijos de Israel. Y cruzaron ese mar rojo. Igualmente, hermanos amados, las personas, los espíritus de maldad, no sé si será el término, van a chancar su cabeza contra la puerta que encuentren, porque no nos van a alcanzar. Por quien pelea por nosotros es Dios Padre y su nombre es Yahweh de los ejércitos. Bendito sea su nombre. En esta quietud, muchos van a ver cómo Dios va con sus escogidos. Como dice, puesto los ojos en Jesús nuestro Mesías, el autor y consumador de nuestra fe. Aunque caigan 5,000 a nuestra izquierda y 10,000 a nuestra derecha, no me moveré de ese camino. Aleluya. Cuando se desconoce qué es el estar quieto, indudablemente hay una parálisis espiritual. No se sabe qué hacer y se empieza a orar por ese problema que hay en alguna nación, que hay en alguna región, en una sociedad, en un sector. Yo le comentaba en una ocasión, estamos demandados a orar por nuestras autoridades. Sí, yo oro por las autoridades, que hoy sabemos sus niveles de, de corrupción, ¿no? Política, económica, de moral. Y solamente mi ruego a mi Padre Celestial es que no le hagan mucho daño al Perú y a sus habitantes. Que no les... Si tenían 20 cosas por hacer al Perú, Señor, que le hagan pues 10. Hermano amado, el no entender el estar quietos trae pereza y trae ansiedad por las preocupaciones y los miedos. Y el ser humano se siente, ¿dónde está Dios? Dios está bien cerca, solo esperando que ingresen por la puerta estrecha. Moisés fue un líder en los tiempos de los hijos de Israel. Hoy tenemos a Jesús nuestro Mesías, que es el líder de las buenas nuevas, que nos permite, escuchen bien hermanos amados, que nos permite salir de la esclavitud del Egipto espiritual con su mercantilismo y permite salir de la confusión religiosa. Leí hace poco una parte en el Evangelio, un mandamiento del apóstol Pablo, basado en las Escrituras, que debemos tener mucho cuidado
cuando tenemos amistad, cuando nos juntamos con personas de cualquiera fuera la edad que no sean creyentes, y si son creyentes, tener cuidado si es que conocen realmente a Dios. Porque ahí está el león, como lo digo, el tío, está como león rugiente, esperando a ver. No quiere decir que los vamos a separar de nuestra vida. Le vamos a cerrar la puerta. No, hermano amado. Lo que tenemos que tener es compasión, pero tener cuidado de sus ideas, de sus enseñanzas, de su punto de vista, de hacer lo que a ellos les parece. Ser muy prudentes, sobre todo a los niños, sobre todo a la juventud de hoy. Entonces, hay un nuevo espacio, hay un nuevo ámbito espiritual para los escogidos de Dios, que son el remanente que Dios está buscando para vida eterna. Mateo 7. Estamos acabando. Mateo 7, vamos a leer dos versículos, 13 y 14. Entren por la puerta estrecha, porque amplia es la puerta y espacioso el sendero que conduce a la perdición. Muchos son los que van por él. 14. Cuán estrecha es la puerta y angosto el camino que conducen a la vida, y pocos son los que lo hallan. La puerta ancha y espaciosa, hermano amado, tiene que ver con la esclavitud egipcia espiritual, el mercantilismo, es decir, aman más el dinero que a Dios. Aman más al dinero que a Dios. Y esa puerta ancha también conduce a la confusión religiosa. No es suficiente congregarse, no es suficiente, no, pero doy mi diezmo, mi ofrenda, mi primicia y sirvo al Señor. El gran tema, hermano amado, es haber entendido que desde el principio Dios tiene un plan de salvación para sus escogidos. Hay ovejas remanentes que son sus escogidos para vida eterna. Hay una santificación por medio del Espíritu, como hemos dicho, y hay una fe verdadera. Y solamente tenemos esa confianza cuando lo que estamos enseñando es que fuimos preparados, no por el hombre, ni por nosotros mismos también, sino que algunos tuvieron el privilegio y van a tener seguramente muchos más, de haber sido enseñado por uno de los testigos de Jesús el Mesías que se están levantando en Jerusalén. Como dice Jeremías 23, Dios está buscando sus ovejas, ¿sí? Su remanente. Y Él es el que pone pastores, no dice pone teólogos, pastores. Esos pastores, así como fueron los judíos en los primeros capítulos del libro de los Hechos, ahí tú no encuentras ni un teólogo, no encuentras ni un occidental. Era
la cobertura perfecta de enseñanza para los gentiles. Hasta que, como ya sabemos, a mediados del siglo III nace una religión, porque casi finalizando el siglo II, todos los judíos fueron dispersos en el mundo, incluyendo a los judíos creyentes. Juan 10, versículo 7. Jesús les dijo de nuevo, Jesús nos está diciendo nuevamente, de cierto les digo, yo soy la puerta de esas ovejas, de ese remanente que Dios hoy está buscando, de esos que Él quiere elegir para ser escogidos para vida eterna. Hoy, en esta última generación en la cual estamos, hay un último llamado de Dios. Y primeramente a los judíos, como viene sucediendo. Zacarías capítulo 1, versículos del 2 al 4. Yahweh se encendió en ira contra sus padres con gran furor. Diles, así dice Yahweh de los ejércitos. Vuélvanse a mí, declara Yahweh de los ejércitos, y yo me volveré a ustedes, dice Yahweh de los ejércitos. Y no sean como sus padres, a quienes les predicaron profetas de la antigüedad, diciendo, así dice Yahweh de los ejércitos, arrepiéntanse de sus malos caminos y de sus malas acciones. Sin embargo, dice, no escucharon ni me obedecieron, declara Yahweh. ¿Cómo es que hoy la familia y creyentes gentiles pueden realmente alcanzar la gracia de arrepentimiento y llegar a ser un escogido? Vamos a leer dos pasajes. Joel 2, versículo 32. Y entonces, todo aquel que invoque, es decir, que clame el nombre de Yahweh, será salvo. Porque en el monte de Sión, es decir, en Israel, y en Jerusalén, habrá un remanente salvo. Quiere decir que el remanente va a ser salvo. ¿Pero qué tiene que hacer? Invocar, clamar al Dios Todopoderoso. Primeramente a los judíos. Como ha dicho Yahweh a los redimidos, a quienes Yahweh ha llamado. Hermano amado, invocar es clamar. Hoy las familias, hoy el creyente gentil aquí en Occidente, en cualquier iglesia que se encuentre, tiene que hacerlo. Seguramente ya se debe sentir salvo. El apóstol Pablo dice, procurad vuestra salvación. Y ese procurar vuestra salvación es considerar continuamente la santificación por el Espíritu y la fe verdadera. De saber que hay un Dios que pelea por nosotros. Y que lo único que tenemos que hacer es emprender el camino a llegar a ser esa oveja remanente a fin de ser escogidos para vida eterna. Ese es el caminar nuestro.
Y en Joel capítulo 2, versículos del 12 y 13, dice cómo debe ser esta invocación, cómo debe ser este volverse, cómo es que debemos arrepentirnos de nuestros malos caminos y de nuestras malas acciones. Hermano amado, aquí voy a decirle, porque hay que decirlo, hoy la iglesia de hoy piensa, bueno, acá en la congregación lo tenemos claro, pero la iglesia de Cristo en Occidente piensa que porque tiene 5, 10, 20 años, wow, dice, tengo 20 años, 25, 30, 40 años, ya voy a llegar a las bodas de oro. Y piensa que el que ingresa recién o el que tiene 1 año o 2 años, le falta mucho por alcanzar. Hermano amado, 7 de marzo de 1996, tuve una experiencia directa con el Espíritu Santo. Estuve, hermano amado, y tengo que decirlo, en confusión religiosa hasta el año 2018. Y es a partir, escuche bien, de septiembre de 2019, en que Dios, usando una manera muy particular conmigo, pasé, como creyente gentil que era, de un espacio de confusión religiosa a un espacio nuevo. ¿Por qué? Porque seguramente algo debe haberse encontrado en mi vida que era un candidato a ser oveja remanente, a fin de ser un escogido. No son los años, hermanos amados, sino es el momento en que Dios trae a tu vida, como dice el Evangelio, dejas el odre viejo, dejas el vino viejo y pasas a ser un odre nuevo para el vino nuevo. Porque si el vino nuevo viene a un odre viejo, en lo natural dice que ese vino hace explotar ese odre viejo. Y no pasó nada. Por eso en Joel capítulo 2, versículo 12 y 13 dice: así pues declara Yahweh cómo debe ser ese volver al Señor para poder tener esa gracia de arrepentimiento. Cuando hay gracia de arrepentimiento en la vida de un creyente gentil, comenzó su marcha al espacio nuevo. ¿Y cómo es? Dice, declara Yahweh, vuélvanse a mí con todo su corazón, con ayuno, con llanto y con lamento. Esto no es un tema o palabras superficiales, es lo que tiene que haber en tu interior. Señor, perdóname, decir perdóname por haber llevado y haber sido un creyente religioso, de haber desechado a tu pueblo Israel, por no permitirnos ser enseñados por un pastor que recientemente se levantan en Jerusalén porque tienen la fe verdadera, porque la escritura fue escrita por hebreos y ellos entienden. No cualquier judío, sino un judío creyente en el Mesías, que son los testigos nuevos ahí en Jerusalén. Y dice, y rasguen sus corazones y no sus vestidos, y vuélvanse a Yahweh su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, paciente y abundante es su bondad, y se retracta del mal. No es que se retracta del mal que Él cause, se retracta del mal que en nosotros creamos y caminamos en esa religiosidad como creyentes. Entonces un día
Aquí dice Juan 1, versículos 12 y 13. Pero a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Los que no son nacidos de sangre, ni por deseo de la carne, ni por voluntad de hombre, sino de Dios. Hoy hay muchos creyentes nacidos por voluntad de hombre, como que lo fuerzan. Deuteronomio capítulo 14, versículo 1 y 2. Ustedes son hijos de Yahweh, su Dios. No se tatuarán ni se harán sacaduras en su frente por causa de un muerto, como hablé hace un rato. Porque tú eres mi pueblo, santo para Yahweh tu Dios. Y Yahweh tu Dios te eligió. Es decir, Yahweh tu Dios te escogió para que le seas un pueblo amado más que todos los pueblos que estos son sobre la faz de la tierra. Ten tu oportunidad. Invoca, clama a Yahweh de los ejércitos por vuestra salvación. Porque Él está buscando a su remanente y a ese remanente que ya Él tiene, los impulsa a esta invocación. Y ese arrepentimiento, hermanos amados, no es un arrepentimiento mental. Tiene que haber en tus entrañas allí estremecimiento. Y sabes qué, amado hermano, y de repente tengas que hacer esa nueva oración. Te voy a recibir, Jesús, Mesías. Voy a creer en tu nombre verdaderamente porque quiero llegar a ser un hijo de Dios. Santo para Yahweh. ¿Por qué? Porque me está eligiendo, me está escogiendo y ser parte de ese pueblo amado que Dios y recientemente está comenzando a levantar. ¿Qué es lo que dijimos en la tercera parte? La Israel espiritual. La tercera parte de la serie. Hermanos amados, hermanos del canal del ministerio, que Dios realmente me los bendiga, me los guarde. Esperamos haber contribuido a vuestra edificación verdadera. Hasta el otro domingo, yo me quedo aquí con las casas de restauración.